Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video veremos la explicación del tema longitud de curva, desde cómo surgió hasta la obtención de la fórmula que usamos para realizar este cálculo. Sin más que decir, vamos a realizarlo. Primeramente imaginemos que queremos calcular la longitud de esta curva, que es una sección de la función seno. Podríamos hacerlo cortando un segmento de una cuerda delgada y ponerla sobre la función, para posteriormente medir el segmento de la cuerda. Pero esto carece de exactitud, y sería complicado para funciones muy estrechas y onduladas. Así que lo que hacemos es dividir la curva en segmentos de igual ancho, que traten de abarcar la superficie de la función. Nosotros podemos calcular la distancia de todos estos segmentos mediante la fórmula de distancia entre dos puntos, o por el teorema de Pitágoras al formar un triángulo rectángulo en cada segmento, donde este sería la hipotenusa del triángulo. Pero volvemos a lo mismo. Los segmentos no cubren la longitud exacta de la curva, solo la aproximan. Esto se puede mejorar si aumentamos el número de segmentos y por ende disminuye el ancho de ellos, como vemos a continuación. Así que el número de segmentos lo hacemos tender a infinito y por lo tanto la separación entre ellos tiende a cero, lo que significa que nuestra curva estaría totalmente cubierta por estos segmentos y solamente restaría sumar la longitud de todos estos segmentos, que serían simplemente puntos, pero en unión formarían la longitud de la curva. Lo que corresponde hacer ahora es dividir nuestra curva en n segmentos en un intervalo cerrado en el eje X, desde A hasta B. Estos segmentos originan puntos de intersección con la curva. Tenemos el punto P1, P2, P3, etc. hasta el punto Pn. Debemos calcular la magnitud de solo un segmento, ya que todos tienen la misma longitud. Y digamos que ese segmento está entre los puntos pk-1 y pk, ya que un punto se encuentra antes que el otro. Por lo tanto, este será el segmento pk-1, pk. Para que resulte más fácil entender esto, imaginemos que nuestros puntos son A y B. Por lo tanto, nuestro segmento sería el segmento AB. Como había mencionado anteriormente, podemos calcular la magnitud del segmento pk-1, pk mediante el teorema de Pitágoras. Vamos a realizarlo. Nos concentramos únicamente en este segmento que se encuentra entre los puntos pk-1 y pk, los cuales tienen coordenadas xk-1, yk-1 y xk, yk. Ahora trazamos un triángulo rectángulo donde el segmento pk-1, pk será la hipotenusa del mismo, como vemos a continuación. Lo que corresponde hacer es calcular la magnitud de los otros dos catetos. Comencemos con el cateto adyacente. Sabemos que se encuentra a una distancia xk del origen respecto de x y se extiende hasta una distancia xk-1 o viceversa. Así que su longitud estará dada por la distancia xk menos xk-1, lo que es igual a delta xk. Esto debido a que tenemos el valor final menos el valor inicial. Ahora encontremos la longitud del cateto opuesto, que se encuentra a una altura yk-1 del origen respecto de y se extiende hasta una altura yk, por lo que la longitud del cateto opuesto estará dado por yk-1 menos yk. Como vemos, en este caso tenemos el valor inicial menos el valor final, debido que nuestra curva en este intervalo es decreciente, pero simplemente multiplicamos por menos 1 a la expresión para obtener yk menos yk-1, lo que es igual a delta yk. Este cambio en los signos nos ayuda para poder expresar la longitud del cateto opuesto como delta yk, por conveniencia. Si dejamos nuestra expresión con sus signos originales, lo que pasaría es que obtendríamos una longitud negativa, pero dado a que estamos calculando magnitudes, se toma el valor absoluto de la expresión, por lo tanto este cambio de signos no altera nuestro procedimiento. Entonces ya podemos expresar nuestro triángulo rectángulo de la siguiente manera. Como hipotenusa, pk-1 pk, cateto opuesto delta yk y cateto adyacente delta xk. Con esto procedemos a calcular la magnitud de la hipotenusa. Por teorema de Pitágoras obtenemos la siguiente expresión: pk-1 pk al cuadrado es igual a delta xk al cuadrado más delta yk al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Por un lado, la raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan, y del otro lado de la igualdad tenemos la raíz cuadrada de delta xk al cuadrado más delta yk al cuadrado. Esto lo podemos escribir como la magnitud de pk-1 pk, representada por las barras de valor absoluto. Dicho esto, podemos escribir la siguiente expresión:
Longitud es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con el índice k igual a 1 hasta n de la magnitud del segmento pk menos 1 pk. Habíamos mencionado que la idea es disminuir tanto el ancho de los segmentos hasta que quedaran puntos, que unidos recubrieran exactamente nuestra curva. Pero nosotros no hubiéramos podido hacer el procedimiento anterior si nuestros segmentos fueran puntos. Para resolver esto, nos apoyamos del teorema del valor medio, el cual nos dice que, sea una función f en el intervalo a, b, hay un punto c en este intervalo donde toca una recta tangente a nuestra función f, que será paralela a un segmento secante a la función. El teorema del valor medio se ve representado en la siguiente imagen. Sabemos que nuestros segmentos son secantes a nuestra curva, ya que la cortan o la tocan en dos puntos. Si a partir de estos segmentos podemos generar funciones que toquen en un solo punto a nuestra curva, sumados estos puntos podemos calcular su longitud. El teorema del valor medio en términos matemáticos se expresa de la siguiente manera. F evaluada en B menos F evaluada en A es igual a F' evaluada en C por B menos A. En nuestro caso, A es igual a xk menos 1 y B es igual a xk. C, por su parte, es igual a un valor promedio de xk que se encuentra entre el intervalo xk menos 1, xk. Sustituimos nuestros datos en el teorema del valor medio para obtener f de xk menos f de xk menos 1 es igual a f' del valor medio de xk por xk menos xk menos 1, lo cual es equivalente a expresarlo como delta de f de xk, que es equivalente a delta yk, igual a f' del valor medio de xk por delta xk. Recordamos nuestra fórmula para calcular la magnitud del segmento pk menos 1 pk y notamos que podemos sustituir el nuevo valor de delta yk para obtener que la magnitud del segmento pk menos 1 pk es igual a la raíz cuadrada de delta xk al cuadrado más f' del valor medio de xk por delta xk al cuadrado. Por la siguiente ley de los radicales podemos hacer lo siguiente, para posteriormente eliminar la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado de delta xk y obtener que la magnitud del segmento pk menos 1 pk es igual a la raíz cuadrada de 1 más f' del valor medio de xk al cuadrado por delta xk. Recordamos nuestra ecuación de longitud en función de límites y sustituimos la magnitud del segmento pk menos 1 pk, como se muestra a continuación. Pasamos esta expresión a términos de una integral definida para obtener que longitud es igual a la integral definida de a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f de x al cuadrado respecto de x. Usando notación de Leibniz, obtenemos que longitud es igual a la integral definida de a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más el diferencial de y sobre el diferencial de x al cuadrado respecto de x. Con esto llegamos al final de este video. Espero les haya servido y ayudado. Si es así, te invito a suscribirte para más contenido y a compartir este video. Muchas gracias por ver.